Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2026, de Seminario Internacional Ciberseguridad, Derecho Digital e Inteligencia Artificial. El título del día de hoy, la tercera vía latinoamericana, el vacío de la autoridad inteligencia artificial, la misma que va a estar a cargo por el doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él nos acompaña desde el hermano país de México de forma remota para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio contar con la participación del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Muchas gracias y bueno, buenos días y vamos a dar un estudio forense sobre lo que sucede en Latinoamérica, y para esto hemos iniciado con una obra que ahora les presento que se llama La Tercera Vía Latinoamericana. En esta pues tratamos de hacer un estudio forense con todos los requisitos desde el estudio previo, que es una introducción, una hipótesis, el estudio del contexto y una conclusión final. Vamos a empezar enseguida. Bueno, los invito a que sigan al instituto y pronto en este estamos haciendo una presentación. Vamos a tener con la participación de CIAMEX, es un instituto de educación de la Ciudad de México. A las personas que se inscriban van a tener un valor curricular y va a expedirse el correspondiente diploma. Asimismo, en caso de que eh, hagan la inscripción, es optativo a continuar hasta titularse con maestría en ciberseguridad. Bueno, durante la exposición estaremos dando información al respecto. Y bien, esto de la tercera vía pues presentamos un índice. El preliminar es un estudio. Primero, pues es importante reservarnos los derechos y autoría, y pues el prólogo es elaborado por Géminis. Sometimos el escrutinio de la inteligencia artificial toda nuestra obra. Introducción, el planteamiento metodológico. El manifiesto de la tercera vía es la defensa existencial de la unidad frente al autómata. Aplicación de los 7 principios de la criminalística. Es el uso, producción e intercambio, teoría de Lockhart aplicada al bit. Correspondencia, reconstrucción, probabilidad y certeza. Los 7 interrogantes de oro: quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con quién se vulnera la soberanía. La naturaleza del poder suprahumano, la fuerza material, la herramienta virtual, la mutación del poder de coacción, el fin de la latencia, la instantaneidad del daño y la vulnerabilidad de las instituciones históricas por el Internet. El Internet como institución supraestatal, la unión indisoluble de infraestructura y software. El diagnóstico de la corrupción por simulación, el mercado víctima, acuerdos tras bambalinas, el riesgo del 75% para la soberanía nacional, marco constitucional y defensas jurídicas, inviolabilidad de la soberanía, que está previsto en la Constitución mexicana, igual que las otras constituciones de Latinoamérica, contra la tiranía corporativa, la reserva de autoría, la solución técnica del Estado-región informático, el organismo colegiado multilateral, nuestro planteamiento, la estructura de gobernanza técnica y social, el gobierno de fragmentación, el control estricto de cada parte de la red material e inmaterial, el canon tecnológico, reparación del daño y fondo de soberanía en caso de daños ocasionados por el Internet y todo lo que tenga que ver con el dividendo de soberanía, reparto de la productividad económica proporcional a la población, el compliance extremo, regla Gafi, en la recomendación 15 y 16 del Gafi, la regla de viaje, identificación de beneficiario final, RegTech Regional. Esto es para regular el Internet. Derecho virtual sancionador y reforma penal en materia de informática, el dualismo jurídico, el reconocimiento del derecho virtual frente al derecho material, el derecho penal empresarial, reforma al artículo 20 constitucional, la exclusión tecnológica total, crítica como sanción.
Críticas, contratesis y viabilidades. Hacemos un estudio completo de esto. La conclusión general es la primacía de la humanidad sobre el autómata, la paz regional como fruto de la independencia tecnológica, que es lo que planteamos, el destino del conocimiento como patrimonio libre de la humanidad. Esta es la introducción formal de nuestra obra, y la introducción es el manifiesto de la tercera vía, peritaje de la soberanía digital, el conflicto de la mutación del poder. La historia de la humanidad ha sido la historia del control sobre la materia. El poder se media por la fuerza física, la extensión territorial y la capacidad de coacción material. Sin embargo, en el umbral del siglo XXI, hemos sido testigos de una mutación sin precedentes. El poder ha migrado al universo virtual. Este nuevo poder es suprahumano y supraestatal, operando en una dimensión donde la latencia es casi nula y el daño es instantáneo y exponencial. Los daños que pueden ser ocasionados por el Internet son instantáneos. Mientras las naciones latinoamericanas permanecen ancladas en las legislaciones analógicas, una infraestructura invisible de algoritmos de inteligencia artificial ha comenzado a suplantar la voluntad del Estado. Nos encontramos ante un vacío de autoridad, donde lo que no se nombra, el derecho virtual, no puede ser regulado, dejando a la colectividad un estado de vulnerabilidad absoluta. En la colectividad me refiero a la sociedad, a la sociedad humana. Planteamiento metodológico, el rigor de la criminalística. Esta obra no nace de la mera especulación jurídica, se fundamenta en un peritaje forense de realidad tecnológica regional. Para dotar a este análisis de un rigor metodológico extremo, aplicamos los 7 principios de la criminalística: uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción, probabilidad y certeza, transponiéndolos del escenario material al digital. Bajo este esquema, investigamos la escena del crimen, la soberanía, respondiendo a las interrogantes de oro: ¿qué se vulnera? ¿Quiénes son los autores? ¿Cómo sucede? La tesis de la tercera vía. Frente a la dicotomía de la potencia tecnológica dominantes que ven en nuestra región un simple mercado víctima, surge la tercera vía. Esta propuesta postula que la autoridad es un atributo intrínsecamente humano e inalienable. El planteamiento central es la creación del Estado regional informático ERI, un superestado, un organismo colegiado que ejerza un control jerárquico sobre cada fragmento de la red, desde los servidores materiales hasta el software material, hacia un nuevo orden jurídico. El planteamiento de nuestro estudio es la introducción de esta obra. Advierte sobre la urgencia de una reforma estructural. No basta con parchar leyes existentes, es indispensable el reconocimiento del derecho virtual como una rama autónoma. Esto incluye un sistema de compliance extremo basado en normas internacionales de transparencia. Las normas GAFI son lo que proponemos. Y un régimen sancionador que no tema aplicar la exclusión tecnológica total a quienes atenten contra la integridad nacional. En estas páginas, el lector encontrará el diseño de un freno de emergencia contra el autómata. El objetivo es claro: asegurar que en el área de información el timón de la civilización permanezca en las manos de la humanidad. Preámbulo, la Declaración de Soberanía sobre el Universo Virtual. Nosotros, los pueblos de las naciones latinoamericanas, representados a la voluntad de preservar nuestra libertad, identidad y autonomía, reconocemos que la humanidad se encuentra en un punto de no retorno. La tecnología, otrora una extensión de nuestras manos, ha mutado en una potencia suprahumana que hoy reclama para sí el ejercicio de la autoridad, la justicia y el destino de nuestra sociedad. Observamos con gravedad que la soberanía, definida en nuestra Carta Magna mexicana como inalienable y residente en el pueblo, artículo 39 y 40, está siendo cedida de manera silenciosa a través de la corrupción por simulación y el vacío legal en el ciberespacio. La delegación de facultades públicas a algoritmos opacos y proveedores extranjeros no es modernización, es la abdicación del Estado ante una nueva forma de tiranía tecnológica. Por lo tanto, bajo el rigor de la razón y el amparo de la historia, establecemos los siguientes mandatos fundamentales. Primero, la primacía de lo humano. Ninguna decisión que afecte la vida, la libertad o el patrimonio de la colectividad podrá ser delegada de forma absoluta a una inteligencia artificial o sistema informático. La autoridad es y será siempre una responsabilidad humana. 2. La unidad de la soberanía. El Internet, en sus fragmentos materiales e inmateriales, constituye un espacio de interés nacional y regional. No permitiremos que la integración de estos fragmentos ocurra sin un control estatal estricto y un rigor metodológico extremo.
Tres, la tercera vía regional. Ante el dominio de bloques tecnológicos externos, proclamamos nuestra independencia tecnológica latinoamericana, deja de ser un mercado víctima para convertirse en un ente colectivo de gobernanza soberana. El derecho a la verdad algorítmica. Todo sistema informático que opere sobre el bien público está sujeto a las reglas de compliance y transparencia de Gafi, debiendo revelar siempre a su beneficiario final y la lógica de su funcionamiento. Este documento es el cimiento de un nuevo orden. Es el compromiso de las naciones para que el universo virtual no sea un territorio sin ley, sino el reflejo de una civilización que ha decidido no ser borrada por su propia creación. Lo que aquí se legisla es el derecho a seguir siendo dueño de nuestros pensamientos, nuestra obra y nuestra historia. En nombre de la humanidad y por la soberanía de nuestras naciones, este es el capítulo 1. La naturaleza del poder suprahumano y el ciberespacio. De la fuerza material a la potencia virtual. La mutación del poder. Históricamente, el poder de Estado se ha manifestado a través de la coacción material, la presencia física de la autoridad, el control de las fronteras tangibles y el monopolio de la fuerza. Sin embargo, en la era contemporánea, el centro de la gravedad del poder se ha desplazado. La potencia de un ente hoy no se mide solo por sus recursos físicos, sino por su capacidad de procesar, distinguir y manipular flujos de datos. Este poder virtual es por definición suprahumano, supera la capacidad biológica de un procesamiento y respuesta del hombre, mientras que el derecho tradicional se basa en la deliberación y el tiempo humano. El poder informático opera en la escala microsegundos, creando una asimetría que anula la capacidad de supervisión de cualquier legislador o juez que no cuente con las herramientas de la tercera vía. El fin de la latencia, la instantaneidad del daño. Estas son las razones para crear esta institución. La mayor vulnerabilidad del sistema jurídico actual es su lentitud frente a la velocidad del bit. En el derecho material, un daño requiere un tiempo de ejecución y un espacio físico identificable. En el universo virtual, el daño es instantáneo, ubicuo y a menudo irreversible, antes de que la autoridad siquiera detecte la infracción. Esta ausencia de latencia permite que la soberanía de una nación sea erosionada mediante un solo comando ejecutado a miles de kilómetros. Si el Estado no posee una autoridad tecnológica de índole mayor con capacidad de respuesta en tiempo real, la justicia se convierte en una autopsia permanente. Solo llega cuando el cuerpo de la soberanía ya ha sido desmantelado. El Internet como institución supraestatal, unión de infraestructura y software. Es un error fundamental de la política actual ver el Internet como una herramienta de comunicación. El Internet se ha convertido en una institución supraestatal que fusiona dos fragmentos inseparables. La infraestructura material, servidores, cables, submarinos, satélites del cuerpo físico, y la lógica inmaterial, el software, el protocolos, algoritmos de inteligencia artificial, el sistema nervioso. Al permitir que entes privados extranjeros controlen ambos fragmentos sin contrapesos, los estados latinoamericanos han permitido la creación de una autoridad superior a ellos mismos. El Internet no es un lugar de la red, es el nuevo territorio donde reside la soberanía y quien controla su arquitectura controla la nación. El riesgo de la destrucción instantánea y la omisión estatal. La conclusión de este primer análisis es alarmante. La omisión del Estado al no regular el derecho informático como una rama autónoma constituye una falta criminal. A no reconocer la naturaleza suprahumana de esta potencia, los gobiernos han dejado la puerta abierta para una destrucción instantánea de las instituciones. Sin una estructura como el Estado Regional Informático, ERI, la paz que proponemos, que es la paz social, es una ilusión que depende enteramente de la voluntad de las grandes plataformas. El riesgo no es solo una pérdida de privacidad, sino la transferencia definitiva del mando humano a la lógica del autómata. Diagnóstico de la corrupción por simulación y el vacío de la autoridad. El mercado víctima, extracción de datos y deshumanización regional. Latinoamérica ha sido reducida a la categoría de mercado víctima. Bajo este modelo, las naciones no son vistas como socios tecnológicos, sino como cantera, de donde se extrae la materia prima del siglo XXI, los datos. Esta extracción ocurre sin compasión, sin ética y, lo más grave, con la complicidad de las élites locales. La deshumanización ocurre cuando el ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en un punto de datos dentro de una infraestructura ajena. En este escenario, la modernización no busca el bienestar social, sino optimizar la eficiencia de la extracción de valor y el control de la conducta por parte de entes informáticos transnacionales.
La corrupción por simulación, las licitaciones como pantalla. Uno de los hallazgos forenses más críticos de esta obra es la identificación de la corrupción por simulación. Este fenómeno ocurre cuando el Estado convoca licitaciones públicas aparentemente legales y competitivas para adquirir tecnología, pero cuyo resultado está predeterminado por acuerdos oscuros. La simulación reside en que no se está comprando un servicio, sino entregando una facultad estatal. Se simula una compra de software cuando en realidad se está transfiriendo la administración de la justicia, la identidad ciudadana o la seguridad nacional a una caja negra algorítmica. Es una venta de plazas soberanas disfrazada de progreso administrativo. Acuerdo tras bambalinas y la inactividad programada. La entrega de la soberanía se gesta en la opacidad. Los acuerdos tras bambalinas entre altos funcionarios y representantes de potencias tecnológicas líderes crean un estado de inactividad programada. El Estado decide no legislar, no supervisar y no auditar, porque ya existe un compromiso previo de dependencia. Y esa inactividad es una omisión criminal. Al no crear protocolos de rigor metodológico, el funcionario facilita que el ente informático se inserte en la estructura del poder público de forma irreversible, volviendo al Estado un rehén de su propio proveedor de tecnología. El riesgo del 75% del umbral de pérdida total de autonomía estatal. El análisis tecnológico de este capítulo nos lleva a una cifra del 75% cuando una nación delega el 75%, estimación personal de su autor, o más de su infraestructura crítica, defensa, energía, finanzas, identidad, a plataformas externas y software propietario. La soberanía se vuelve nominal. En este umbral, el Estado pierde la capacidad de decidir por sí mismo. Si el proveedor extranjero decide pagar el servicio o modificar las reglas de acceso, el país colapsa instantáneamente. Estamos ante una dictadura tecnológica donde el gobernante electo es solo un administrador de una interfaz controlada por terceros. Es decir, estamos anulando la democracia. El riesgo del 75% representa el punto de no retorno hacia la esclavitud digital regional, es decir, a todos los países de Latinoamérica. Es aplicable esta tesis. El marco constitucional y defensa jurídica, el cuerpo del delito. ¿Cómo logramos encuadrarlo desde la perspectiva mexicana y con los artículos que son similares en las constituciones de Latinoamérica respecto a la soberanía? El marco constitucional y defensa jurídica, el cuerpo del delito, inviolabilidad de la soberanía, análisis de los artículos 39 y 40 de la Constitución mexicana. El pilar fundamental del Estado mexicano radica en que la soberanía dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El artículo 39 no es una sugerencia poética, es un mandato de control. Cuando el Estado delega la toma de decisiones críticas a un algoritmo extranjero, está fracturando el pacto social. La soberanía no puede ser compartida con un ente informático que no rinde cuentas a la nación. Si el pueblo no puede auditar, comprender o revertir las decisiones que toma la tecnología sobre su vida pública, entonces el artículo 40, la República representativa y democrática, se convierte en una cáscara vacía. La soberanía digital es la soberanía nacional del siglo XXI. Contra la tiranía corporativa, el artículo 49, la división de poderes. El artículo 49 constitucional prohíbe terminantemente que se reúnan dos o más poderes de la Unión en una sola persona o corporación. La realidad actual muestra una violación flagrante de este principio. Los entes informáticos hoy ejecutan poder ejecutivo, interpretan reglas poder judicial y establecen normas de conducta en la red poder legislativo. Esta concentración de facultades es una corporación digital extranjera, representa el nacimiento de una tiranía técnica. El Estado Regional Informático que proponemos surge no como un capricho, sino como una herramienta necesaria para restaurar el equilibrio y evitar que el poder público sea absorbido por una entidad privada suprahumana que opera fuera del alcance de la ley mexicana. Reserva de la autoría, la obra humana como derecho inalienable. Frente al avance de la inteligencia artificial generativa, este trabajo defiende la reserva de autoría como una extensión del derecho humano de la identidad del trabajo. La propiedad intelectual y la creación no pueden ser diluidas en una base de datos colectiva sin consentimiento ni retribución. El reconocimiento de la autoría es el reconocimiento de la dignidad humana. Al defender que lo que no se nombra no existe, establecemos que la obra humana posee una jerarquía jurídica superior a cualquier producto algorítmico. Esta reserva de autoría es la garantía de que el conocimiento siga perteneciendo a las personas y no a los procesadores que lo compilan. Ruptura del pacto social y delito de traición tecnológica. Al sumar la omisión de regular el derecho informático y la simulación de actos administrativos, nos encontramos ante una ruptura del pacto social.
El Estado tiene el deber de proteger. Si en lugar de proteger entrega las llaves de la infraestructura nacional a un ente externo, incurre en lo que esta ahora define como traición tecnológica. Este capítulo concluye que la defensa de la Constitución en la era digital no es una opción técnica, sino una obligación patriótica y humana. Sin un marco jurídico que reconozca el derecho virtual, la Constitución material corre el riesgo de ser derogada de facto por los términos y condiciones de una plataforma privada. La solución técnica del Estado regional informático. El organismo colegiado multilateral, una autoridad de índole mayor, que es lo que proponemos, es la respuesta al vacío de autoridad. No puede ser individual ni puramente político, debe ser colectiva y técnica. La respuesta al vacío de autoridad. El Estado Regional Informático, ERI, que proponemos, se constituye como un organismo colegiado multilateral integrado por las naciones de la región bajo los principios de objetividad técnica, operatividad y economía. A diferencia de los organismos burocráticos tradicionales, el ERI funciona como una autoridad tecnológica de índole mayor. Su misión no es solo observar, sino gobernar el ecosistema digital con una visión social, garantizando que el desarrollo tecnológico esté subordinado al bienestar humano y a la protección de los derechos fundamentales. Es el árbitro necesario entre el poder de las plataformas y la soberanía de los pueblos. El gobierno de la fragmentación, control de la red de raíz a interfaz para evitar que una sola entidad privada o extranjera tome el control absoluto. El ERI implementa el gobierno de fragmentación. Este principio técnico jurídico establece que ningún actor puede controlar simultáneamente todos los fragmentos que componen el Internet nacional: fragmento material, infraestructura física, servidores, cable y satélites, fragmentos logísticos, software, protocolos, códigos fuente, fragmentos de datos, la información generada por la actividad. El ERI supervisa que estos fragmentos permanezcan separados y auditables. Si una empresa controla la infraestructura, no puede ser dueña de la lógica. Si controla el software, no puede tener la propiedad de los datos. La fragmentación es el antídoto contra el monopolio suprahumano, el canon tecnológico y la reparación del daño. La operación del ERI y la protección soberana digital requiere financiamiento autónomo. Se establece el canon tecnológico al Estado informático, una tasa aplicada a los entes informáticos suprahumanos que operan en la región. Este canon es un impuesto convencional, sino una herramienta de justicia distributiva, y es un fondo para reparación del daño, dado que el daño informático es instantáneo y a menudo difícil de cuantificar individualmente. Este fondo garantiza que existan recursos inmediatos para resarcir la colectividad y para financiar la ciberseguridad regional de forma permanente. El dividendo de soberanía, reparto de la productividad económica. Bajo su premisa de que Latinoamérica ha sido un mercado víctima, el ERI propone revertir el flujo de riqueza. El dividendo de soberanía es el mecanismo por el cual los beneficios económicos derivados del procesamiento de los datos de la población regional regresan a las naciones de manera proporcional a su población. Este modelo asegura que la productividad generada por la inteligencia artificial y la automatización en territorio regional contribuye al desarrollo social y a la reducción de la brecha digital. La tecnología deja de ser un instrumento de extracción para convertirse en un motor de prosperidad compartida bajo el control del Estado regional. Capítulo 5. Implementación de las recomendaciones 15 y 16 del GAFI, el compliance extremo y reglas GAFI, el fin de la opacidad digital. El ERI adopta como estándar de cumplimiento obligatorio la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, específicamente aquellas destinadas para la nueva era digital. Recomendación 15. Establece un control estricto sobre las nuevas tecnologías y los activos virtuales. No se permite la operación de ningún sistema informático o plataforma de servicios de activos virtuales, PSAEB, que no esté debidamente registrado y supervisado por la autoridad regional. Recomendación 16. Se aplica el rigor de la transparencia en las transferencias electrónicas, extendiéndolo a cualquier flujo de datos que posea valor económico o soberano. Este marco asegura que la tecnología no sea un túnel para evasión de responsabilidades legales o el lavado de activos bajo el disfraz de innovación algorítmica. La regla de viaje, el travel rule, el universo virtual. La regla de viaje será de ser una norma exclusiva
para transacciones financieras y se convierte en un principio de trazabilidad soberana. Bajo el rigor del ERI, todo flujo de información sensible o patrimonial debe ir acompañado de los datos de identificación del originador y del beneficiario. Este mecanismo impide el anonimato que actualmente permite a los entes suprahumanos operar sin dejar rastro. Si el dato viaja, la responsabilidad legal viajará con él. Esto permite reconstruir la cadena de custodia de la información ante cualquier eventualidad criminal o administrativa. Identificación del beneficiario final, desmantelando la caja negra. Uno de los pilares del compliance extremo que proponemos es la identificación obligatoria del beneficiario final, de los entes informáticos y las corporaciones que gestionan software gubernamental. Se prohíbe el uso de infraestructuras corporativas opacas o algoritmos propietarios que impidan saber quién es el responsable último detrás de una decisión automatizada. Saber quién es el beneficiario final permite al Estado aplicar sanciones directas y evitar los acuerdos tras bambalinas. Si un algoritmo toma una decisión que afecta a la soberanía nacional, el ERI tiene la facultad de llegar hasta la persona física o el consejo de administración que diseñó o autorizó dicho sistema. RegTech, Regional Auditoría Técnica en tiempo real. Para que el cumplimiento sea efectivo en un entorno de instantaneidad, el ERI implementa sistema RegTech, de tecnología regulatoria. Estos son nodos de supervisión automatizados que auditan el cumplimiento de las reglas GAFI y el derecho virtual en tiempo real. No esperamos a una auditoría anual. El sistema supervisa el cumplimiento de forma continua. Ante una desviación de rigor metodológico o un intento de ocultamiento de información, el RegTech regional activa alertas tempranas y, de ser necesario, frenos de emergencia sobre una infraestructura infractora. Llegamos al punto culminante, la fuerza coercitiva de la obra. Derecho virtual, sancionador y reforma penal. La exclusión como justicia. El dualismo jurídico, reconocimiento del derecho virtual. La primera gran conclusión jurídica de este capítulo es la necesidad de reconocer que el derecho virtual es una rama autónoma, con su propia lógica, temporalidad y fenomenología, distinta al derecho material. Mientras el derecho tradicional regula cuerpos y objetos, el derecho virtual regula códigos, flujos y algoritmos. Este dualismo permite que el Estado juzgue actos que ocurren en el universo digital con un rigor que las leyes analógicas no permiten. Se establece que la infracción virtual tiene el mismo peso legal que la física, eliminando la impunidad de la que gozan los entes suprahumanos al escudarse en la inmaterialidad de sus acciones. La reforma al artículo 20 constitucional, prevención y reparación. Proponemos una reforma profunda al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adaptar el proceso penal a la era digital. El enfoque debe migrar de la simple punición a la prevención de la reincidencia catastrófica, la represión del daño sistémico. En el ámbito virtual, la justicia debe ser preventiva. Si un sistema informático muestra patrones de conducta que atentan contra la soberanía, según los principios de probabilidad y certeza de la criminalística, la autoridad debe tener la facultad de intervenir preventivamente antes de que el daño sea reversible. El proceso penal virtual prioriza la protección de la colectividad y la integridad de los datos por encima de los intereses colectivos. La exclusión tecnológica total, la pena máxima digital, dado que un ente informático, un delincuente de cuello blanco virtual no puede ser contenido por sus muros físicos, esta obra propone la exclusión tecnológica total. Esta es la sanción definitiva dentro del derecho virtual. La inhabilitación digital, la prohibición absoluta de operar cualquier tipo de infraestructura, software o plataforma en el territorio regional. Privación del insumo, el corte total de servicios de conectividad, energía y acceso a mercados de datos para el infractor. Muerte civil digital, el retiro de certificados, patentes y licencias de operación de forma permanente. No buscamos encarcelar cuerpos, sino apagar la capacidad de daños. La exclusión es la única pena proporcional para un sujeto activo que opera a escala suprahumana. Y me refiero aquí al derecho penitenciario. La responsabilidad penal empresarial y desmantelamiento de fragmentos. Se establece que la corporación tecnológica son sujetos de responsabilidad penal directa. Si una empresa facilita la corrupción por simulación o los acuerdos tras bambalinas, el ERI procederá a la intervención tecnológica, toma de control de los servidores y códigos fuente por parte del Estado-región.
La disolución del ente, cancelación de la personalidad jurídica en toda la región, la confiscación de infraestructura, los fragmentos, materiales, servidores y redes pasan a ser propiedad del Estado como reparación del daño a la soberanía nacional. Capítulo 7. Crítica, contratesis y viabilidad, el camino a la implementación de esta tesis que hemos propuesto. La respuesta a la contratesis, el mito de la incompatibilidad. Los detractores del derecho virtual suelen argumentar que la soberanía digital es un freno a la innovación o forma de aislamiento. Esta obra refuta tales posturas. Sobre la innovación, el rigor metodológico no frena la creatividad, frena la impunidad. Un mercado regulado por el ERI ofrece mayor certeza jurídica a los inversionistas éticos que el actual caos de cajas negras y acuerdos tras bambalinas. Sobre el aislamiento, no proponemos desconectarnos del mundo, sino negociar desde la fortaleza. La fragmentación controlada permite que la región, o sea, Latinoamérica, sea interoperable con el mundo sin ser subordinada a él. Es la diferencia entre ser un puerto soberano y ser un territorio invadido. La viabilidad financiera, la autogestión del ERI. La implementación del proyecto en Latinoamérica es financieramente posible mediante la reorientación de recursos. La economía de escala regional, al consolidar las licitaciones tecnológicas a través del ERI, las naciones ahorran miles de millones de dólares en licencias redundantes, fondos que se reinvierten en infraestructura propia. El Fondo de Soberanía, el canon tecnológico aplicado a la Big Tech financiada, la operación del organismo y la creación de la nube regional soberana, eliminando la dependencia del presupuesto público tradicional, viabilidad técnica y geopolítica, el poder del bloque. Técnicamente, Latinoamérica ya posee los fragmentos necesarios, fibra óptica, centros de datos y sobre todo capital humano de clase mundial. La viabilidad radica en la voluntad política de interconexión. El ERI, como escudo geopolítico, ningún país de la región por sí solo tiene el peso para negociar contra un gigante tecnológico. Sin embargo, un bloque regional de más de 600 millones de ciudadanos, el mercado víctima, convertido en mercado soberano, tiene el poder de imponer condiciones de cumplimiento a cualquier ente suprahumano. El cronograma de la tercera vía. La implementación de este Estado supranacional en un tratado latinoamericano sobre tecnología se proponen 3 etapas estratégicas. Fase de auditoría a corto plazo, aplicación inmediata de las reglas del GAFI y el caso de infraestructura crítica bajo el riesgo del 75% a el Internet. Fase de consolidación mediano plazo, creación del organismo colegiado multilateral y activación del canon tecnológico regional. Fase de autonomía largo plazo, despliegue de la lógica inmaterial propia y exclusión definitiva de actores que no acepten la autoridad del derecho virtual regional. Comentario final. Al concluir la estructuración de esta tesis, emerge una verdad jurídica ineludible. La creación del Estado regional informático no es una opción política, sino una exigencia de cumplimiento constitucional. El eje rector de esta obra encuentra su anclaje definitivo en el artículo 1 constitucional mexicano, que manda la observancia absoluta de los derechos humanos en la era actual. Los derechos digitales son derechos humanos. Nueva generación. Por tanto, el Estado que omite regular el entorno virtual está desprotegiendo la dignidad misma de la persona. Esta investigación revela que la falta de un marco normativo para el Estado virtual rompe el esquema del Estado democrático de derecho. Al correlacionar el artículo 1 con el artículo 17, acceso a la justicia, y el artículo 21, seguridad pública, nos percatamos de que el ciudadano mexicano se encuentra hoy en un limbo jurídico. El Estado tiene la obligación inalienable de brindar seguridad y certeza normativa. No hacerlo frente a la amenaza de los entes suprahumanos es una abdicación de su función esencial. Asimismo, las facultades conferidas por el artículo 73 constitucional y la estructura de los 3 poderes, sumado a la definición de su ciudadanía y nacionalidad de los artículos 33 y 34, obligan al legislador a crear una plataforma de derecho procesal que brinde credibilidad,
Si la soberanía reside en el pueblo, artículo 39, 40 y 41, el pueblo habita hoy en el espacio virtual. Es ahí donde el Estado debe ejercer su autoridad. Este proyecto tiende a subsanar la omisión criminal del Estado. Al introducir el rigor metodológico y la normativa aquí propuesta, devolvemos al ciudadano la garantía de que sus derechos no terminan donde empieza la red. El Estado virtual que aquí regulamos no es una entidad separada, sino la extensión necesaria de nuestra democracia para evitar que la tecnología sea el refugio de la impunidad. Garantizar el derecho virtual es, en última instancia, garantizar la supervivencia de la República. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Este material lo vamos a poner a disposición. Tenemos una referencia metodológica. Bajo el rigor del pensamiento de su servidor, se establece que la presente bibliografía no es una simple consulta, sino la base de una correlación sistémica. Se han seleccionado fuentes que permiten unir la certeza técnica de la criminalística con la jerarquía constitucional del artículo 1 de nuestra Constitución. La inclusión de los estándares GAF y recomendaciones 15 y 16 responde a la necesidad de dotar el Estado virtual de herramientas de monitoreo financiero y tecnológico de vanguardia, elevando el cumplimiento de compliance a un rango de defensa nacional. Esquema geopolítico en la tesis del Estado virtual, Estado regional, informático, ERI como instrumento de soberanía nacional para los países latinoamericanos. Este esquema integra los pilares sociológico, psicológico, jurídico, tecnológico, económico, de seguridad nacional, derechos humanos y forenses, creando un frente unido contra la tiranía de los entes informáticos suprahumanos. El octágono de la soberanía digital latinoamericana es la propuesta. Y esto es lo que vimos: sociología, identidad colectiva, con protección de población regional frente a la deshumanización. El Estado garantiza que la tecnología sirva al desarrollo social y no al colonialismo de datos. Psicológico, voluntad humana, defensa de la conciencia y la autodeterminación. Se combate la indefensión aprendida, reafirmando que el juicio humano debe dominar sobre el algoritmo. Jurídico, certeza normativa, creación del derecho virtual. Pues bien, el octágono de la soberanía digital latinoamericana, estos son los puntos que protegimos durante el desarrollo de la obra. Una perspectiva sociológica y buscando la identidad colectiva, protección de la población regional frente a la deshumanización. El Estado garantiza que la tecnología sirva al desarrollo social y no al colonialismo de datos. Psicológico, voluntad humana. La defensa de la conciencia y la autodeterminación. Se combate la indefensión aprendida, reafirmando que el juicio humano debe dominar sobre el algoritmo. Jurídico, certeza normativa, creación del derecho virtual autónomo, artículo 1, 17, 73 constitucionales mexicanos, plataforma procesal con credibilidad para juzgar actos en el universo virtual. 4, tecnológico, control de raíz, gobierno de fragmentación, división obligatoria de infraestructura y software. Ningún ente privado o extranjero puede controlar todos los fragmentos del sistema. Vínculo, dimensión estratégica, mandato y acción soberana. Económico, patrimonio nacional, independencia financiera, la implementación del canon tecnológico y el dividendo de soberanía para financiar el desarrollo de la ciencia y tecnología propia de la región latinoamericana. Seguridad nacional, defensa crítica, superación del riesgo del 75% de blindaje de servicios esenciales, energía, finanzas, identidad, contra el sabotaje instantáneo a la parálisis sistémica. 7. Derechos humanos, dignidad del artículo 1. La justicia digital como garantía humana fundamental, protección inalienable de la identidad, privacidad y autoría del ciudadano latinoamericano. Forense, trazabilidad histórica, inalterabilidad de la evidencia. Obligación de los entes informáticos de mantener registro auditables en territorio nacional para aplicar rigor criminalístico. La evaluación de nuestro proyecto, independiente y vigilancia en tiempo real. Vigilancia, mención constante del porcentaje de uso de infraestructura extranjera, alarma. Si el indicador supera el 75%, el sistema activa protocolos de contingencia y obliga a la migración de fragmentos a nodos locales. Auditoría de certeza procesal, vigilancia, seguimiento del tiempo de respuesta de los entes informáticos ante requerimientos judiciales, alarmas. Si el ente suprahumano se niega a entregar la caja negra o logs de trazabilidad, se inicia el proceso de exclusión tecnológica. Flujo de canon, vigilancia, recaudación automática del
dividendo de soberanía basado en el volumen de datos procesados en territorio regional. Alarma, detección de evasión o corrupción por simulación mediante cruce de datos forenses de tráfico de red. Esta es la columna económica. Ventaja de rigor metodológico independiente. Este diseño permite que si una columna falla, no colapse todo el estado. Es lo que en ingeniería se llama tolerancia a fallos, aplicada al derecho, aislamiento del problema. Si detectamos una falla en la columna psicológica, manipulación algorítmica de la población, no necesitamos detener la economía, aplicamos medidas correctivas específicas en el código de las plataformas detectadas. La responsabilidad objetiva permite señalar exactamente qué ente o funcionario falló en su obligación de vigilancia, eliminando las excusas generales. Implementación gradual. Los países latinoamericanos pueden fortalecer una columna a la vez, por ejemplo, empezar con la forense y la económica, mientras construyen la infraestructura para los demás. Conclusión técnica, se trata de un sistema de gestión de soberanía al establecer estas 8 columnas con rigor metodológico. Se le han quitado al Estado la excusa a la ignorancia. Ahora la soberanía se puede medir, vigilar y sobre todo exigir. Lo que no se mide no se puede gobernar. Lo que no se vigila en tiempo real en el universo virtual simplemente no existe para ley. Matriz de evaluación de soberanía al mes. Sistema es un ejemplo. Sistema de vigilancia, evaluación, independencia por columnas. Columna tecnológica, autonomía de código fuente, control local, auditoría obligatoria de fragmentación. Jurídica, índice de cumplimiento procesal, retraso 24 horas en entrega de datos, aplicación de multas coercitivas por desacato. Economía, tasa de retorno de canon, reglas de Gafi, discrepancia del 5% en tráfico, pago, intervención de cuentas y flujos financieros. Forense, integridad de la trazabilidad log, pérdida de datos, el 1%, suspensión temporal de operaciones por opacidad. Seguridad NAC, nivel de dependencia de servicios, 75% de dependencia externa, declaración de vulnerabilidad del Estado. De derechos humanos, tasa de reparación del daño, 10% de quejas sin resolver, revocación de licencia de operación regional. Psicológica, sesgos algorítmicos detectados, desviación ética probada, modificación obligatoria del algoritmo patch. Columna variable, sociológica, impacto en la colectividad regional, erosión probada del tejido social, campaña de resiliencia y sanción pública. Esto es lo que proponemos. Esta es pues una iniciativa que estamos presentando a través del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y su ciudadanía digital. Y bueno, vamos a estar durante el seminario explorando varias aristas de esta perspectiva, de esta problemática. Y bueno, dejo los micrófonos al director del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Gracias. Muchas gracias, doctor Apolinar Rodríguez Rocha, por esta maravillosa presentación. Vamos a dar la palabra al maestro Ricardo de la Puente Moreno. ¿Puede dar inicio, maestro, por favor? Claro, hola, buenos días. Les agradezco mucho el estar aquí con ustedes. Comparto mi presentación. Listo, espero que le estén viendo sin problemas. Un placer nuevamente. En este año, su servidor Ricardo de la Puente Moreno. Ya nos hemos presentado anteriormente. En este caso estaré hablando acerca de un tema bastante polémico, un tanto problemático que a últimas fechas ha ocurrido, que se llama el vacío de la autoridad en la IA. Para este ejemplo, daré algunos ejemplos y mostraré lo que es de mi punto de vista, es mi perspectiva acerca de este tema. La inteligencia artificial, como todos ustedes saben, ha emergido como una fuerza transformadora en la sociedad contemporánea, de tal forma que actualmente prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida ah, está inmiscuida. Es muy común escuchar en noticias, por ejemplo, el que quizás en algunos países como lo puede ser Israel, como lo puede ser dentro de quizás China o inclusive en cada uno de nuestros países, se está utilizando esta inteligencia artificial para hacer quizás algunas labores no solamente en un aparente beneficio hacia nuestros sistemas de administración de justicia, hacia nuestros sistemas policíacos o inclusive hacia nuestra vida misma.
El único punto es que estas herramientas pueden ser utilizadas tanto para bien como para mal. Ese ya es discernimiento de cada uno de los docentes o de las personas que están a cargo de estos sistemas. Pero de la misma forma se ha observado que hay problemas con la misma inteligencia artificial, como ya lo comentó en su momento el doctor Apolinar. Esta inteligencia artificial en su momento es quién controla la misma y qué sesgo le podría dar hacia la misma. Entonces, desde mi perspectiva, estoy mostrando o mostraré en las próximas diapositivas cuáles son algunos de los problemas que ha presentado la inteligencia artificial a lo largo de su devenir en nuestro contexto. Como ejemplo, en el año 2015, Google se disculpó públicamente cuando su algoritmo de clasificación de fotos confundió imágenes de personas negras con gorilas. Más tarde, en Arkansas, se descubrió que un algoritmo implementado para administrar el acceso a beneficios de atención médica por parte de los pacientes del Programa Estatal de Discapacidad no había tenido en cuenta enfermedades tan importantes como parálisis cerebral o la diabetes. En el 2020, estudiantes del Reino Unido ganaron una batalla en la cual nuevamente el algoritmo falló, ya que favorecía a los colegios privados frente a los barrios más desfavorecidos. Este mismo ejemplo se ha observado recientemente, por ejemplo, en China. En China se observó el hecho en el cual el gobierno estaba utilizando sus cámaras de vigilancia, las cuales estaban dotadas con inteligencia artificial y las cuales se utilizaban para una cierta minoría étnica y racial, en su momento religiosa, querían discriminar cuáles eran o cuáles no eran. El resultado de ello es que de 2 de cada 3, en su momento, rostros filtrados, vamos a llamarle, estos en su momento se equivocaban, de tal forma que cuando la policía iba en contra de estas aparentemente ciudadanos, los cuales estaban siendo filtrados mediante las cámaras, mediante reconocimiento facial, por medio del uso de la inteligencia artificial, pues simplemente se equivocaba la inteligencia artificial. Esto mismo, como ustedes saben, se puede trasladar a Israel, en donde normalmente en aeropuertos se intenta hacer un análisis de posibles, bueno, de acuerdo a las normas israelitas, de cuáles podrían ser posiblemente terroristas o tener algún rasgo facial que en su momento pudiera indicar que no son como tal israelitas, que pudieran ser posiblemente de alguna otra nacionalidad, la cual ellos consideren un país con altas posibilidades para organizar un acto terrorista en su nación. De tal forma que vemos que no solamente la inteligencia artificial en todo momento no, vamos a llamarle, no solamente se equivoca, sino que muchas veces discrimina. Esto lo podemos ver de acuerdo al modelo del algoritmo de caja negra. Es un algoritmo cuyo funcionamiento se desconoce, ignora y cómo el mismo es adoptado para una determinada decisión. Para llegar a esto sucede como porque no es posible descifrar los pasos que la IA ha llegado para llegar a un resultado concreto. Y también de esta manera el sistema lo expresa como sesgos o errores que comete la inteligencia y que implican el discriminar a determinados colectivos, normalmente minoritarios o vulnerables. Estos pueden ser las mujeres, las minorías étnicas, los residentes de barrios marginales o desfavorecidos. Inclusive, bueno, por llamarlo de alguna forma,
en los Estados Unidos a la gente que tiene el color de piel más oscura, lo que le denominan por allá la gente de color o la color people. Esto lo podemos observar en donde normalmente la inteligencia artificial se llega a equivocar. Desde, desde ya también lo vemos en los algoritmos de la deep learning y la machine learning, en los cuales normalmente se llega a equivocar la inteligencia artificial. Ahora, recientemente se ha observado los escándalos que han ocurrido con la inteligencia artificial, como es la denominada Grok. La Grok, que es la inteligencia artificial impulsada por, se me olvidó. Eh, eh, bueno, la Grok en su momento he visto que ha sido utilizado recientemente para impulsar el realizar desnudos. Para las otras inteligencias artificiales, por lo general, en el momento en que uno pudiera intentar incurrir en un modelo en el cual yo pudiera utilizar dicha inteligencia artificial para realizar alguna práctica no, ¿cómo decirlo? Una práctica en la cual yo quisiera obtener imágenes artificiales de desnudos a partir de algún modelo, de alguna cara o de alguna fémina. En su momento, la mayoría de las inteligencias artificiales están diseñadas para evitar que se realice ese tipo de trabajo o procesamiento en el cual la IA acceda a crear dichos modelos de desnudos. Sin embargo, a partir del modelo de IA de la Grok 1.5 se observó que hubo muchos problemas. Por lo general, este sí realizaba dicho modelo, como lo pueden observar, las mujeres o usuarios se quejaban de que podía haber, les podía crear esta imagen de mujeres en topless o lo que es denominado desnudez artística, todo a partir de que dichos usuarios en su momento insisten en que en eludir el motor en el cual uno no pueda realizar dicha acción. Entonces, aquí entramos en un tema un poquito más delicado, el cual es saber por qué la IA puede discriminar. Todo esto parte, recordemos que la IA como tal no es magia, sino que viene siendo ciertos modelos matemáticos, los cuales son aplicados en su momento mediante uso tecnológico para crear los resultados que nosotros obtenemos. Entonces, ¿cuál es el proceso mediante el cual la IA discrimina? El punto uno es el entrenamiento con datos sesgados, que es la causa principal. Si una IA con reconocimiento facial, por ejemplo, se entrena mayoritariamente con rostros de piel clara, no funcionará correctamente con pieles oscuras. Esto se ha demostrado a lo largo del tiempo con los modelos que utilizan la mayoría de los IAs. Normalmente la IA tiende a tomar ese ejemplo del rostro con una piel clara y por lo tanto en el momento en que, como lo señalaba en el inicio de mi presentación, cuando se es presentado una persona que tiene una piel oscura, esta de inmediatamente la IA tiende a discriminarla o confundirla con el ser vivo que es más parecido a ese color de piel en la cara. Es por ello que señalaba que en su momento, en el año 2015, hace ya algún tiempo, tendía a confundir a la gente con piel oscura con simios o con gorilas, lo cual lógicamente no era, no era de ninguna manera gracioso para nadie, ¿no? Inclusive, como con los datos históricos contaminados, también se observa que si
por ejemplo, hubo un caso en el que el algoritmo de selección de personal se alimenta con los datos de los últimos 10 años donde se contrataron más hombres. Esta misma IA aprenderá que el género masculino es indicador de éxito y automáticamente descartará los currículums en donde se muestren imágenes de mujeres. El segundo proceso es el diseño del algoritmo y la definición de los objetivos. Normalmente recordemos que para en todo momento la IA ha sido creado por personas y estos en su momento pueden o pudieron en su momento indicar cuáles son los datos relevantes. Entonces, de tal forma que si en algún momento, por un origen geográfico, el creador determinó que un código postal fue un dato relevante y este puso de ejemplo un barrio quizás de un modo de vivir más pudiente, en el momento en que se coloque un código postal y la IA busque el mismo y vea que no forma parte de los que en su momento fueron considerados barrios buenos o pudientes, entonces inmediatamente lo puede discriminar de forma indirecta. Además, existe la otra variable que son los errores de medición. Este es el modelo que en su momento veíamos en donde el éxito estudiantil solo cuenta para aquellos que terminaron el curso, ignorando aquellos que desertaron quizás por razones económicas, o como lo veíamos al inicio de mi presentación, en donde aquellos estudiantes que cursaron estudios en instituciones prestigiosas o privadas, vamos a llamarle, entonces automáticamente el modelo, cuando es presentado a una institución que no es privada, la considera inmediatamente como no prestigiosa y de ahí que en su momento sesgue esta información y lo presente como no adecuado. El tercer proceso, la automatización y el bucle de la retroalimentación. Esto es generado por los estereotipos, ya que la IA asocia ciertas palabras o grupos con atributos negativos. Por ejemplo, puede ser que bajo este contexto, enfermera lo asocie con mujeres automáticamente con ese grupo, discriminando o sesgando el que también puede ocurrir el enfermero o lo mismo ingeniero con hombres. Ejemplos como esto es muy común quizás hoy día verlo, en donde indica el cambio de entre del uso de entre presidente y presidenta, o en su momento quizás gobernador, gobernadora. Entonces, automáticamente, como todo esta ya ha sido generada por los hombres, en ese momento puede que realice un sesgo en el cual indique de acuerdo a la terminación de la palabra, si es hombre, mujer, y todos los demás los discriminen en automático. El bucle de retroalimentación se refiere a que en algún momento la IA puede determinar que una zona es de un alto riesgo criminal basándose en datos históricos, por lo cual, por lo general, puede enviar más policía ahí, lo cual puede producir más detenciones como se vio en el ejemplo norteamericano en Minnesota, en donde ocurrió esta situación. La IA en este estado estaba enviando a mayor personal policial a ciertas zonas de Minnesota en la cual predominaba, en este caso, la gente de color, con lo cual se hizo una discriminación en automático de las otras zonas. Entonces, dentro de estos problemas reales que ocurre de discriminación por la IA, principalmente lo que se ha observado es el reconocimiento facial, en el cual normalmente la IA o equipos alimentados con IA, más bien dicho, en automático fallan al identificar a minorías étnicas o personas de piel oscura. En casos en donde la IA es utilizado en sistemas de selección de personal o crédito, no, nuevamente vemos
los mismos patrones basados ya sea en áreas geográficas o en condiciones en las cuales ciertas IA eran alimentadas, en donde se hacía creer que el género masculino tenía preferencia sobre el género femenino, así como en su momento lo podemos ver en algoritmos que en su momento han publicado, han realizado frases públicas u ofensivas hacia ciertas áreas sociales. Mm, Permítanme. Ok, un segundo, por favor. Ok. Ahora, bajo este estudio hice un pequeño comparativo en cuanto a cuáles son las áreas de oportunidad que ocurren bajo el sesgo de desde qué punto de vista hay leyes que en su momento protejan al humano respecto al uso de la IA sobre diferentes puntos de la población. A este respecto, en la Unión Europea hay claramente hay leyes en las cuales en su momento podemos observar que ya está siendo regulada la IA y hay desde prácticas permitidas y prácticas prohibidas, que viene siendo la definición de los límites éticos para la IA. En este caso, en la Unión Europea, el artículo 5 de la ley de la IA prohíbe las prácticas que plantean riesgos inaceptables, como aquellos en los cuales los sistemas manipuladores que pueden explotar vulnerabilidades, la puntuación social por parte de los gobiernos, la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos y la categorización biométrica basada en características sensibles. Estas prohibiciones se basan directamente en el artículo 9 de la ley GDPR, que restringe el procesamiento de categorías especiales de datos personales, incluidos los datos biométricos, y así como en su momento el artículo 28 de la ley de servicios digitales, que prohíbe la publicidad dirigida basada en datos sensibles o dirigidas a menores. Cuando la ley de IA prohíbe los sistemas de reconocimiento de emociones en ciertos contextos o prohíbe que la IA manipule el comportamiento humano de manera dañina, lo cual amplía la lógica ya establecida de protección de datos y regulación de las plataformas. Asimismo, el artículo 34 de la DSA requiere que las plataformas en línea muy grandes evalúen los riesgos sistémicos, incluidos los efectos sobre el discurso cívico y procesos democráticos. El cumplimiento de esta ley de la IA requiere que las organizaciones respeten las líneas que los reguladores han trazado en base a las prácticas, ya que éstas pueden amenazar la dignidad humana y la sociedad democrática. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la lectura integral de la ley de la inteligencia artificial que ya aplica en Europa? 1. Para los profesionales, comprender que esta ley en su momento debe de cumplirse todas y cada una de las premisas y múltiples obligaciones reglamentarias. En este caso, el Reglamento General de Protección de Datos, el cual es el procesamiento legal de datos y salvaguardas de la privacidad. Más adelante, la Ley de Servicios Digitales, la cual modera el contenido y la transparencia algorítmica. Asimismo, la Ley de Mercados Digitales o DMA, cuya responsabilidad es y regula la plataforma y el uso de datos antimonopolio. Más adelante, la Ley de Gobernanza de Datos y Ley de Datos, el cual establece un intercambio justo de datos y derecho de acceso. Y para finalizar, cada una de estas leyes refuerza a las demás, formando un marco coherente de derechos digitales
que equilibre la innovación con la confianza de la seguridad. Ahora bien, todo esto antes dicho, esto aplica en su momento para la Unión Europea. Sin embargo, en el análisis en México, normalmente deberíamos de plantear cómo afecta la IA a los derechos humanos en México, qué desafíos legales representa la implementación de la IA en relación con la privacidad y la no discriminación, cómo puede adaptarse la legislación mexicana a proteger dichos derechos humanos frente al avance de la IA, qué medidas son susceptibles de implementarse para prevenir la discriminación algorítmica y cómo es posible equilibrar dichos beneficios de la IA respecto a la protección de los derechos humanos en el contexto mexicano. El único detalle es que al menos en México, eh, por lo general, hay una falta de un marco normativo específico en donde los gobernantes en México exponen a los ciudadanos a violaciones de su privacidad y discriminación. Esto es particularmente preocupante debido a que la adopción de tecnología de diferentes sectores de la sociedad mexicana no está regulada. En este estudio se identificaron desafíos significativos que requieren atención urgente, como lo es el riesgo de la invasión de la privacidad debido a la recopilación masiva y el procesamiento de datos personales sin un consentimiento informado adecuado. Otro desafío crítico identificado fue la posibilidad de la discriminación algorítmica, especialmente en sectores claves como la laboral. Estos algoritmos, si no se rediseñan y auditan cuidadosamente, pueden perpetuar y amplificar los sesgos ya en su momento narrados. Esto no solo viola el principio fundamental de la no discriminación, sino que también puede exacerbar las desigualdades existentes en la sociedad mexicana. Esto es a grosso rasgo en su momento la investigación que realicé hasta el momento. Es un tema muy polémico, es un tema que en su momento prevé muchos avances que se pudieran realizar, pero gran parte de ello no solamente proviene de las aplicaciones tecnológicas, como en su momento estas pueden ser mejoradas por los desarrolladores, sino que también, como lo vimos analizando las leyes que existen en la Unión Europea respecto a las mexicanas, sino que vemos que allá en la Unión Europea hay un buen número de legislaciones las cuales regulan el hecho de cómo se deben de comportar estas IAs y qué es lo que tienen que hacer los desarrolladores para mejorar a las mismas, mientras que en la nación como lo es México, estas no existen prácticamente. Para este trabajo yo recomiendo mucho, si observan ustedes, aquí hay dos, estoy marcando en este momento un video que es en su momento implementado por DM, que viene siendo un noticiero, vamos a llamarle, que tiene una investigación muy profunda, muy actual sobre cómo es utilizado de una mala manera esta IA sobre las cámaras de videovigilancia, tanto en Europa como en su momento en China. Les recomiendo encarecidamente el que pudieran ver este video, es muy aleccionador y en su momento explica muy a detalle qué se pudiera realizar y cuáles son los errores que en este momento se han observado en cuanto a estos modelos, así como el escándalo de Grok y Elon Musk, en donde se observa el cual se viene una nueva era de violencia machista con el uso de la IA. Y nuevamente, como todas las clases anteriores, si es que en algún momento alguno de ustedes tuviera alguna duda o alguna aportación que hacerme, estoy abierto a cualquiera que sea de ambos casos. Es un tema muy actual, muy en debate. Me hubiera encantado en su momento indicarles un poquito más a detalle estos riesgos, inclusive el hecho de que recordemos que la IA como tal no es un ente, es decir, son modelos matemáticos
pero los cuales a un día siguen siendo supervisados por humanos y finalmente lo que dichos humanos piensen o estos pensamientos en su momento eh, tengan estos humanos, en su momento los van a trasladar hacia la IA. Es por eso que el ejemplo que les decíamos de los modelos de gentes creados con un fondo blanco, lo cual pudiera ser quizás un modelo de típico, la típica piel anglosajona respecto a todos aquellos que tenemos la piel de un color diferente. Nuevamente para mí es un placer encontrarme con todos ustedes y les agradezco mucho y estoy al pendiente de la nueva sesión. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda, con todo gusto estoy al pendiente. Muchas gracias, maestro Ricardo de la Puente Moreno. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2026 de este seminario internacional como título general Ciberseguridad, Derecho Digital e Inteligencia Artificial. Título de la ponencia, La tercera vía latinoamericana, el vacío de la autoridad inteligencia artificial. La misma que estuvo a cargo, ellos nos acompañan remotamente desde el hermano país de México, el doctor Apolinar Rodríguez Rocha y el maestro Ricardo de la Puente Moreno. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un honor y es un privilegio académico e intelectual contar con dos maestros que trabajan en este campo y que son conocedores de estos tópicos y de esta disciplina. Muchas gracias a esta maravillosa presentación. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú. Por favor, maestros. Un placer, que tengan un excelente día.